Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Arrancamos la semana con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí, haciéndonos compañía por alrededor de una hora aproximadamente. Este lunes, el hall central del Hospital Zonal Bariloche fue el escenario de una nueva intervención musical. La orquesta de cuerdas Musiconautas presentó a la Camerata Nova en el marco del ciclo Arte Zonal, donde desplegó un variado repertorio de clásicos, entre ellos composiciones infantiles y de series conocidas. La Camerata Nova está conformada por un promedio de 15 integrantes, es una orquesta de violines y cello, conformada por niños y jóvenes de nuestra ciudad. Son de 40 chicos. Se trata de una orquesta de cuerdas, en este momento hay violines y chelos. Nos encantaría tener las otras, pero todavía, bueno, ahí vamos construyendo. Y bueno, lo que hacemos es, los chicos, es una orquesta escuela, aprenden en simultáneo que aprendan el instrumento, se van incorporando a las prácticas orquestales y en la medida que ya saben tocar un poco más, participan de las salidas. Las salidas que hacemos son a escuelas, generalmente, bueno, acá al hospital y hacemos algunas pequeñas presentaciones. Y después a fin de año hacemos un concierto muy grande todos los años donde participan todos los chicos y bueno, ahí vamos creciendo como orquestita y bueno, como proyecto. ¿Qué cantidad de integrantes tiene la orquesta? La orquesta en total, los que participan de proyectos son 38 chicos y en la Camerata Nova hay un promedio de 15, que son los que vienen a las salidas. Esa es la Camerata Nova. ¿Cuánto tiempo hace que están ensayando para venir hoy y que están ensayando como orquesta? Desde el 2012 ya se están preparando, solo que bueno, hay chicos que siguen desde entonces y otros que vienen y otros chicos que empezaron hace poco. Y ensayamos todos los sábados, así que digamos estamos siempre ensayando y en esta segunda mitad del año que hacemos salidas a escuela, cada salida también es un ensayo porque es para los chicos no solo es tocar, sino que confrontarse a un público. No es lo mismo ahora ponerle acá, es un público adulto, que eso los emocionaba, porque normalmente tiene un público de infantil en las escuelas, así que bueno, así que practican siempre. ¿Cómo vieron la propuesta de venir a tocar al hospital? Nos encanta porque digamos tiene que ver cómo interpretamos nosotros el lugar de la música en la comunidad, así que y los chicos estaban todos muy emocionados. De hecho también preguntaban si alguna vez podían tocar en alguna de las salas o de llevar como la alegría, la música y lo que ellos saben hacer a alguien que le vendría bien un poco de alegría. Hablando de interpretar, ¿qué música? Van a haber algunos temas infantiles, un par de temas de series y por ahora eso, digamos, creo que es lo que va. A veces el repertorio lo va decidiendo el director de acuerdo a lo que saben tocar y cómo los ve a los chicos. Si los ve seguros, si se largan con alguna que es más compleja o si ve que están medio dubitativos, los mantiene con un repertorio más fácil. Muchas gracias. Bueno, pero es variado, digamos. Es muy variado, ya van a encontrar que es muy variado y es muy interesante, como que es muy alegre y capta mucho la atención. ¿Reciben algún tipo de aporte de ayuda? Porque Nada. Generalmente cuando es con chicos el problema es cómo se consiguen los instrumentos. Sí, no tenemos ningún tipo de apoyo, esto se financia de las siguientes maneras. Los padres pagan una cuota, la mayoría compra sus instrumentos, hay mucha vocación de nuestra parte, muchos instrumentos que hemos ido comprando nosotros y les prestamos al principio cuando empiezan y después ellos cuando están seguros de que siguen los papás compran. Pero bueno, bastante, con buena onda, solo nos gusta mucho. ¿Los chicos de diferentes barrios? De toda la ciudad, de Dinahuapi, de todos lados. Qué bueno, le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Carola, contanos quédate ahí por favor, contanos quiénes conforman el grupo, qué es lo que van a presentar, quiénes son los que se presentan hoy en el hospital. Los que se presentan es la Camerata Nova, que es un grupo de salidas que hace presentaciones y que pertenece a un proyecto más grande que se llama Proyecto Musiconautas.
Este proyecto funciona desde el 2012, 2011, 12 lo fuimos gestando y funciona en Espacio Arte Bariloche, que es un centro cultural en la calle Campichuelo. Bueno, ¿están contentos, digamos, de presentarse hoy acá? Están muy contentos los chicos porque bueno, tiene que ver cómo interpretamos el hacer música y compartirla con la comunidad. Entonces para todos será muy significativo hoy poder estar. Proyecto La Emergencia Alimentaria pasa a gobiernos ilegales. La autora del proyecto de declaración de emergencia alimentaria, la concejala Ana Marx, se refirió al tratamiento durante la reunión de la Comisión de Economía en el Consejo Deliberante. En la comisión no hubo los avances esperados, sin embargo, el proyecto pasó a la Comisión de Gobiernos Ilegales para continuar el debate. Las organizaciones sociales de merenderos y comedores, impulsoras del proyecto de declaración de emergencia alimentaria, se acercaron este lunes a la Comisión de Economía del Consejo Deliberante para exigir que se apruebe este proyecto aquí en la ciudad. Hoy volvimos al debate de la declaración de la emergencia alimentaria y de este proyecto de ordenanza que hemos presentado en el mes de diciembre con la creación de un programa de seguridad alimentaria, una política integral que tiene que ver con adjudicar recursos para que lleguen a la mesa de las familias, para que se conviertan en mejoras en los módulos alimentarios que entrega el municipio, con más calidad nutricional, con el apoyo a los merenderos. Pero la verdad, como viene sucediendo en cada lunes que traemos a debate esto, no hubo acompañamiento del oficialismo, no lo hubo para poder dictaminar favorablemente y que este proyecto comience a convertirse en ordenanza y comience a mejorar la vida de la gente. No nos acompañaron, tampoco nos han traído una propuesta alternativa para poder plantear que haya una preocupación de parte del municipio y de parte del oficialismo en poder resolver esta situación. Así que con enorme preocupación hemos dictaminado con el acompañamiento solamente de nuestro bloque, lo cual hace que esto no pueda convertirse en ordenanza, y estamos muy preocupados por la situación y por la falta de escucha que está teniendo el Ejecutivo con esta situación, que me parece que es la agenda urgente de Bariloche y del país, ¿no? Porque se ha declarado la emergencia alimentaria a nivel nacional y hoy la agenda urgente es eso, cómo los estados, los municipios, las provincias, la nación atienden un problema tan grave que es la falta de una seguridad alimentaria, la falta de alimentos adecuados para las familias. Bueno, ¿por qué se llegó a esta condición, ¿no?, de dictamen con esta postura del oficialismo? ¿Qué es lo que pasó ahí en el medio para que no votaran a favor o no estuvieran de acuerdo con este proyecto de ordenanza? Bueno, la verdad que yo creo que hay una intención absoluta de dilatar este debate porque plantean que no están de acuerdo con el presupuesto que le asignamos al proyecto, pero no plantean un presupuesto alternativo. Entonces es muy difícil para nosotros como autores del proyecto, y además hoy estaban presentes integrantes de la CETEP, de comedores, de merenderos, de la Fundación Sí, todas personas que están muy ocupadas día a día por llevar una respuesta alimenticia donde no la hay, que se ocupa mucho solidariamente de la gente y que realmente no necesitábamos tener una respuesta. Al no llegar esta respuesta, nuestra definición fue de todas maneras avanzar, porque entendemos que este debate tiene que darse de manera urgente, tiene que llegar a la sesión, necesitamos saber qué es lo que cada uno de los representantes del pueblo piensa sobre esta situación. Si hay que adjudicar recursos, como estamos planteando nosotros desde el Frente de Todos, desde el Frente para la Victoria, o si hay que dilatar las discusiones y que se siga manejando la gente como está en este momento. Nosotros creemos que acá hay que tomar una decisión, que el Estado tiene que fortalecer el presupuesto en políticas nutricionales. Esto es una decisión que tenemos tomada porque tiene que ver con la urgencia. Así esto implique sacar recursos de otro lado, porque siempre sabemos que los recursos del Estado son limitados, pero hoy hay una prioridad. Si nuestros pibes y pibas no están comiendo bien, si los niños y las niñas no se alimentan bien, no tenemos futuro como ciudad. Entonces, en una coyuntura
tan difícil económicamente, donde se reduce la cantidad de empleo, donde el salario básico está por debajo de la línea de pobreza, donde los jubilados y las jubiladas están bajo situación de indigencia, necesitamos un Estado presente. Y por eso hemos hecho esta propuesta y por eso vamos a seguir insistiendo con esta propuesta, y sabemos que tenemos el acompañamiento de las organizaciones, los movimientos sociales, que son además quienes son el eje de este debate, ¿no? Porque aquí se debate fríamente sobre presupuesto, pero cuando no hay para nada para ponerle a la olla, esa es la realidad cotidiana a un montón de vecinos, y eso es lo que tenemos que estar mirando los representantes del pueblo y no otra cosa. Una linda noticia tenemos para compartir con todos ustedes. Recientemente se llevó a cabo la etapa zonal de los Juegos Rionegrinos de Ajedrez en la ciudad de El Bolsón. En esa instancia, Micaela, alumna de 7º grado de la Escuela Primaria 367 del barrio Omega, clasificó en primer lugar a la final de la competencia. Romina Calabres, vicedirectora de la Escuela Primaria 367, se refirió a este logro que enorgullece a la institución, sabiendo del esfuerzo y la dedicación de los alumnos y la comunidad educativa para llegar a esta etapa. La final provincial, que se va a realizar en el Hotel Villa Winid, con competidores en todo Río Negro. Darnos la posibilidad de fomentar desde la Escuela 367 esta instancia en la que nos sentimos muy orgullosos de nuestra alumna Mica, que bueno, en el torneo de primero local y después regional clasificó para el torneo final de los Juegos Rionegrinos. Bueno, ¿hace cuánto viene esta instancia o estos, digamos, desafíos, por lo menos en el ajedrez, desde la escuela participando? Desde la escuela empezamos ya después de las vacaciones con torneos de ajedrez, que en este caso lo da un profe de inglés, que entiende bastante. Bueno, él incluso lo está dando a Donoren los días viernes, por ahí una horita más se queda con ella a practicar. Se vio que les interesaba mucho a los chicos y desde ahí partió. Tienen una vez a la semana y muchos de los chicos quisieron participar del torneo. Acá más o menos fueron 15 chicos en la primera instancia, que lo hicimos ahí en el MUNI, la Casa del Deporte, y bueno, solamente 3 chicas clasificaron de acá de Bariloche, que una es del colegio Capraro y bueno, 2 nenas de acá, una como suplente y otra que ella había clasificado. Bueno, y en esta oportunidad a Micaela, alumna de la escuela, le tocó ganar en el Bolsón, digamos, para pasar a la final. Sí, exactamente. El día jueves viajamos a Bolsón y bueno, ahí se compitió con otros nenes más, también otras nenas más de Bolsón. Ella clasificó en la categoría femenina primera, incluso tuvo que hacer varios juegos, ¿no? Las 5 rondas, porque es un sistema, sí, 6 rondas hizo, pero una era para desempatar por el primer puesto, así que bueno, muy orgulloso de eso y de esa posibilidad que tuvimos, que también hay que agradecer tanto a la directora de esta escuela como también a la supervisora de permitirnos a nosotros participar de esta instancia que en principio era como una parte del proyecto del PEI acá dentro de la escuela y bueno, es todo para nosotros un desafío ir a competir también con otras escuelas. Bueno, y para la institución, que una de las alumnas en esta oportunidad haya llegado hasta la instancia final, que obviamente se tiene que definir, pero ha recorrido satisfactoriamente todos los desafíos hasta el momento de este campeonato de ajedrez. ¿Qué significa, no, para ustedes? Y para nosotros, creo yo, así como para Micaela, muchísimo. Uno, por empezar, porque, bueno, ya te dije, la única posibilidad que tenían ellos era acá en la escuela y solamente los días viernes para practicar. Incluso Mica no tiene ajedrez en la casa, se maneja con el celular para jugar al ajedrez y me pareció, bueno, toda una connotación, ¿no?, emocional también, porque vos decís, participó con otros chicos que sabemos que están practicando siempre, que tienen muchas más posibilidades que nosotros y bueno,
pudimos llegar, entonces a nosotros nos da como un impulso para continuar con este proyecto y sobre todo, bueno, porque a los chicos les interesa también. ¿Estás contenta con este logro de pasar a la final provincial de ajedrez? Sí. Igual ya dijimos, bueno, a nosotros nos toca la instancia final en el kilómetro 4, por suerte se va a sacar en Bariloche, en Villa Huiñit. Es un hotel 5 estrellas ahí, entonces queremos también que ella aproveche ese momento. Si bien se elige un coordinador regional femenino, otro masculino, pero independientemente de quién le toque, nosotros hablamos con ella, hablamos con la mamá, de que es una linda oportunidad para que ella conozca, más allá de la emoción que genera todo esto que se llevó adelante, y obviamente que sabemos que la final es también más difícil, pero bueno, lo importante es que llegó hasta esta instancia, ¿no? Y que lo disfrute por el momento. Bueno, ya hay fecha para la final de ajedrez que se va a disputar aquí en Bariloche, como decías. Sí, del 5 de noviembre al 9. Son 3 noches y 4 días en lo que los chicos van a estar ahí en el hotel. Concentrados, imaginamos. Concentrados, sí, es únicamente los que hacen el torneo de ajedrez, no es que se mezcla con otros juegos rionegrinos como vóley, que también sé que hubo. Solamente el hotel va a estar a disposición de los chicos que juegan ajedrez. Ahora vamos a compartir una nota en el ámbito nacional, a solo días de la muerte de José Bulacio, en las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde además resultaron heridos otros 13 trabajadores. El Gobierno Nacional, en el boletín oficial del 30 de septiembre, el decreto de necesidad y urgencia que reduce a la mitad del cálculo sobre las indemnizaciones por enfermedad profesionales, invalidez o muerte. Cintia Bención expresó la postura de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Para ello, esta medida es regresiva e institucional, dado que se trata de una quita de derechos laborales. Compartimos el informe de Barricada TV. Lo que plantea el decreto es una modificación del artículo 12 de la ley 24.557, que es la que regula toda la cobertura de los accidentes y enfermedades profesionales, con un sistema bastante perverso, que es el de las conocidas ART, que ha sido cuestionado en la justicia y que esa ley ha sido declarada inconstitucional o ha acumulado la mayor cantidad de inconstitucionalidades que se conocen en la historia de una norma como esta emanada del Congreso. Lo digo porque es un sistema que pone a cuidar al rebaño en cabeza del lobo, porque traslada a las ART todo lo que significa la cobertura de salud y la prevención y la atención de las contingencias. En el decreto puntualmente lo que se establece es una rebaja de las indemnizaciones. ¿Por qué? Se cambia un índice de actualización de lo que sería el ingreso base por otro índice muchísimo más bajo. El índice que hasta hoy nos rige es el de la tasa activa del Banco Nación. El que implementa el decreto es la actualización por un índice que se llama RIPTE. El problema es que esto se diseña por el lobby de las ART en perjuicio absoluto de los trabajadores y sus familias, echando mano de un recurso que Macri ha utilizado muchísimas veces en su gobierno, que son los decretos de necesidad y urgencia, arrogándose facultades legislativas cuando la Constitución Nacional expresamente lo prohíbe. Directamente dispone esta reducción. ¿Por qué una reducción? Porque para calcular las indemnizaciones en casos de enfermedades profesionales y accidentes se aplica una fórmula en base a un ingreso promedio. Lo que el decreto parecería decir es los trabajadores en general se accidentan para poder tener una renta financiera. Primero, que obviamente no es así de ninguna manera. Un trabajador accidentado pierde su capacidad de seguir inserto en el sistema productivo, con lo cual pensar que lo usa como renta financiera es de un grado de perversión y de patología siniestra. Pero por otro lado, lo que el decreto dice es las ART están perdiendo en relación a la posibilidad de obtener ganancias, por lo tanto, para que las ART no se fundan, entonces transferimos recursos directamente de los trabajadores a la ART. Existen tratados internacionales que obligan a que las normas laborales siempre sean superadoras en cuanto a protección. Vincular este decreto con la muerte de Bulacio obviamente es casi obligado. Claramente lo que esto está indicando es la decisión del presidente de llevar tranquilidad a las ART respecto de que no se sigan aumentando sus pasivos.
bueno, está dando cuenta que son los manotazos de ahogado de que está queriendo ir en la misma dirección que viene su campaña posterior a las PASO, digamos. Les doy todo lo que pidan, a ver si en una de esas revierto el resultado. Digamos, esto necesariamente va a ir para atrás. Ya hay 2 planteos en el Congreso, proyectos de leyes de derogar este decreto. Y por otra parte, aunque no se logre por vía legislativa, no creo que ningún juez laboral se anime a validar este decreto en un caso concreto que llegue a sus juzgados. Todos los programas de empleo de los 90 dieron el mismo resultado. El empleo no se crea a partir de reducir el costo laboral. Digamos, esta fue la excusa de sucesivos gobiernos y de las medidas implementadas en política de empleo para decir que la única manera de generarlo y de aumentarlo era dándole oxígeno a las empresas o incluso a las pymes para reducir las contribuciones patronales, para reducir las indemnizaciones en casos de accidentes. Digamos, está probado que esto nunca fue así. La creación de empleo tiene que ver con mayor consumo, mayor circulación de dinero, pero pensar que porque se reduzcan las indemnizaciones de las ART, lo que a las ART les sobra, se va a inyectar al mercado para crear empleo o para mayor consumo. Digamos, el que cree eso está viviendo en otro país. Digamos, la experiencia indica que en general es todo lo contrario. Esto tiene que ver con alimentar el circuito financiero de determinados sectores. La AFJP terminó como debía terminar, crónica de una muerte anunciada. Esperamos los laboralistas que lo de la CRT, este sistema perverso, termine de la misma forma. En realidad no puede ser que se lucre con la salud de los trabajadores, no puede ser que se piense en términos de negocio cuando se está hablando de que hay que invertir en prevención. ¿Qué le va a decir una RT al empleador que la contrata? ¿Tenés que invertir en prevención para que tus trabajadores no se accidenten? No, hacé lo que puedas, pero por otra parte le pide al gobierno que le baje la obligación de pago en cuanto a intereses o montos. Y esto es lo que viene pasando. Feleipulamuen con Puñaña, nos vamos a una breve pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno.
Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina, con más información para compartir con ustedes. El Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, el INCA, sesionó aquí en Bariloche con la participación de secretarios de Culturas de las diferentes provincias. En ese marco, su presidente, Ralph Hayek, puso en valor la aprobación de la Ley de Fomento Audiovisual de Río Negro, la cual será presentada en Buenos Aires este miércoles. Sí, para nosotros es un orgullo, la verdad que una alegría y una sorpresa al mismo tiempo, que desde las autoridades del Instituto Nacional de Cine hayan elegido nuestra provincia para reunir a todas las autoridades de las diferentes provincias argentinas y continuar la Asamblea Federal, que bueno, es una reunión muy importante para todas las políticas públicas audiovisuales de la Nación. Hoy Río Negro tiene su ley de fomento audiovisual. ¿Cómo repercute o cómo se inserta en las políticas provinciales y en las políticas nacionales esta ley? Bueno, la ley ha sido muy bien recibida, es una ley que hace falta para todo el sector, es una ley que realmente pone en valor todo el movimiento audiovisual que tiene nuestra provincia y que nos va a permitir no solamente generar subsidios a nivel provincial, que es algo que hacía falta y que se estaba esperando mucho desde el sector provincial, sino que también a nivel nacional va a ir un sistema de reintegros por el cual las producciones de otras provincias o de otros países van a llegar a Río Negro y van a poder realizar sus producciones con apoyo del gobierno provincial. No, bueno, siempre, primero que nada, es un orgullo y un lujo estar acá en Bariloche, invitado por el secretario de Cultura, Ariel Ábalos, de Río Negro, y estando presente con todos los secretarios de Cultura, y los temas que vemos básicamente son las políticas federales de fomento y de exhibición que a través del INCA venimos llevando durante nuestra gestión. ¿Qué temas se trataron en las instancias anteriores de esta asamblea? No, básicamente lo que venimos haciendo desde el INCA es una política federal en los tres sectores del fomento al cine y a la televisión. En política de desarrollo, sobre todo con una incubadora documental, en el tema de fomento a la producción con concursos, con cuotas, con lo cual permite que accedan más productores de provincias a los premios del INCA, y finalmente con exhibición en dos sentidos: en sala de cine a través de los espacios INCA de los cinemóviles, y por otro lado en la plataforma como Cinear, donde exhibimos todas las producciones federales para todos los argentinos gratuitamente en todo el país y ahora también en todo el exterior. Y la ley de fomento es fundamental. El miércoles que viene se anuncia en la Casa de Río Negro, en Ciudad de Buenos Aires, porque permite justamente que además de lo que hacemos a través del INCA, a través del Estado, las provincias faciliten que vengan las producciones a la región. Creo que esto en todo el mundo ha sido una política exitosa y que en definitiva ayuda a que los talentos que naturalmente tienen acá, tanto técnicos como actores, directores o productores, puedan encontrar su contraparte en el resto del mundo a través de estas leyes, estas políticas que impulsa en este caso Río Negro. Este fin de semana, el equipo de Educación Intercultural Bilingüe del CODESI y la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro realizaron un encuentro de mujeres mapuches en el camping de AMEC. La convocatoria se denominó Encuentro Somó, Zona Andina, donde participaron integrantes de comunidades y organizaciones del campo y la ciudad. El rol de la mujer mapuche, la transmisión del conocimiento, la violencia y discriminación, la recuperación del idioma, la ESI, fueron algunos de los temas que se abordaron allí en este encuentro.
Negro por un pedido del Parlamento. Se nos pide al equipo IBE y a la coordinadora del pueblo mapuche que armemos encuentros que tienen que ver con la temática de violencia de género, justamente por cuestiones que se están pasando dentro de las comunidades, dentro de la organización y también desde las instituciones hacia nuestro pueblo, ¿no? Hacia nuestros integrantes. Entonces, como darnos un tiempo y darnos esta oportunidad de poder debatir de qué se trata el tema de la violencia, de qué se trata la transmisión de nuestras madres para cuidarnos también con respecto a lo que tiene que ver con la natalidad, de qué se trata el ESI, por ejemplo, que es un tema que se trata en las escuelas, así que es muy variado todo lo que se va a tratar y todo lo que se está tratando, ¿no? Bueno, este encuentro entonces, ¿cuál sería? Sería, porque entendemos que han hecho otros anteriores en otros lugares. Más o menos estamos viendo que la violencia de género es transversal en todas las zonas, o sea, no es algo característico de nuestra zona. Entonces, estamos haciendo un trabajo de introspección que nos los debíamos a nosotras mismas para ver la violencia que estamos teniendo y que están surgiendo y darnos estos espacios para poder charlarlo y de alguna forma ir buscando herramientas para dar soluciones. Las ESI, la violencia institucional, la educación y el rol de la mujer como matriz, como educadoras, como transmisoras culturales. Bueno, ¿cuál es la característica que tienen estos encuentros de mujeres mapuches, quizás con otros encuentros de mujeres que también se realizan, que se están haciendo en estos últimos tiempos? La característica es que nos reunimos y nos encontramos mujeres de distintos lugares de las zonas, tanto del campo como de la ciudad, y también de diferentes edades, o sea, con diferentes experiencias de vida, y lo que estamos viendo en los distintos encuentros es que hay un enriquecimiento y un aprendizaje para todos. Ya este es el tercer encuentro que se da en la provincia de Río Negro. El primero fue en Los Menucos, en la línea sur, el segundo fue en Balcheta, en la zona atlántica. Este es el tercero acá en Furilovche y el cuarto va a ser en la zona Valle a principios de noviembre. Bueno, Lamien, ¿de qué zonas vienen? En esta oportunidad, ¿de qué lugares están participando? En esta oportunidad son comunidades que están en la zona andina, podemos decir que son de Comayo, Blancura Centro, Ñorquín, Comencué, Bolsón, Mallina Ahogado, sí, variado a lo que corresponde a lo que es la zona andina, ¿no? Y bueno, para este encuentro puntual, ¿cuál es la agenda que han definido las Lamien, las mujeres mapuche? En realidad, los ejes que se están tratando son como tres específicos. Uno es el rol de la mujer indígena dentro de las comunidades, fuera de las comunidades y dentro de las instituciones. Luego, el otro es la violencia en sí, que entendemos por violencia, de qué se trata esa palabra, la debatimos, la desmenuzamos, la charlamos, y el tercero es la mujer como transmisora del Kimun, del conocimiento, tanto ancestral como el actual. Y bueno, y ahí hacemos unas ensaladas entre las mujeres que son más mayores, las de mediana edad y las más jóvenes, y surgen muchas cosas muy ricas, por cierto. Cambiamos el eje de la información. Organizaciones sociales se acercaron este lunes a la Comisión de Economía del Consejo Deliberante para exigir que se apruebe la declaración de emergencia alimentaria en la ciudad. Luego de la reunión se dio dictamen solo del bloque del Frente para la Victoria para que continúe en la Comisión de Gobiernos Ilegales. Por este tema, las organizaciones solicitaron al intendente una mesa de diálogo con carácter de urgente. Hola, muy buenos días, si así se puede decir. La verdad que quedamos con un trago amargo, nos quedamos con bronca dentro de todo por la lucha que estamos llevando adelante hace más de un año, donde se dictaminó, hubieron 2 votos a favor de la oposición y el oficialismo se abstuvo a votar, entonces esto queda paralizado hasta nuevo aviso. La verdad que seguí postergando algo que ya es un hecho, la emergencia alimentaria,
en Bariloche. Sin embargo, ellos sacaron un comunicado acompañando la emergencia alimentaria nacional, entonces se contradicen entre ellos mismos. La verdad que causa impotencia y mucha bronca, la verdad que causa bronca este ninguneo de parte de los concejales del oficialismo hacia las organizaciones, donde ya nos han venido planteando hace 3 lunes que se trata el próximo lunes, que el otro lunes traemos propuestas, y la verdad llegan sin ninguna propuesta a debatir en la comisión. Bueno, ¿con qué ánimo se acercaron hoy las organizaciones sociales a esta Comisión de Economía? Y la verdad que con el ánimo de siempre, tratando de primero, cordialmente, siempre cautos en nuestro accionar con nuestros compañeros. Hubieron más de 50 compañeros que hoy pudieron estar acompañando. También estuvieron compañeros de merenderos y comedores. Estuvieron también lo de la Fundación Sí, también estuvieron. Nosotros la semana pasada tuvimos un encuentro con ellos, el cual acordamos un documento que hoy también presentamos. Vinimos también al Consejo a pararnos acá, al municipio, a pararnos acá para que seamos atendidos por el intendente o el secretario de gabinete, el cual ninguno de los dos estaba, y se lo dejamos a la letrada del municipio, el cual se comprometió en mañana mismo, apenas llegue el intendente, entregarle y bueno, hacerle manifiesto todo lo que nosotros le dijimos en su momento a ella ante esta situación, ¿no? Que no se puede esperar más y que nosotros como organizaciones no descartamos una movida esta semana, sabiendo que esta semana es muy importante para Bariloche, pero bueno, queremos dejarle bien en claro a toda la sociedad que nosotros no estamos en contra de nada, sino estamos a favor de que la gente y las familias del Alto puedan comer dignamente, donde comer no puede ser un privilegio, sino tiene que ser un derecho para cada una de las familias. Sí, no, ni siquiera dieron un voto negativo, no dieron ni voto negativo ni afirmativo, entonces es como que están siendo presionados por una parte por la sociedad, porque ellos saben que lo que nosotros estamos peleando es digno y es verdadero, entonces para mí tienen un problema con ellos mismos, de querer declararla y no poder, porque hay alguien que se lo está impidiendo, y en este caso sería el señor intendente Gustavo Genuso el que no está de acuerdo con esta declaración. Sí, mira, nosotros la nota que le dejamos al intendente adjuntada a todos los relevamientos que hizo la Fundación Sí, que es un comienzo, que tiene 30 merenderos, y el cual nosotros hemos detectado casi 20 más, que estamos en vía de hacer ese censo también. En la encuesta que tiene la Fundación Sí, son 2.500 pibes y pibas y adultos que están asistiendo a estos merenderos, pero como te digo, es un principio, porque todavía faltan muchos merenderos y comedores que estén en esa nómina. Le entregamos esa nota con un pedido a una mesa de diálogo donde estemos sentados tanto las organizaciones que estamos impulsando esto, como también la Fundación Sí, y estén sentados los compañeros y compañeras que están llevando hoy adelante los distintos merenderos y comedores. De no ser así, nosotros el jueves o viernes o sábado llevaremos alguna medida de fuerza acá al centro cívico, que esperamos no llegar a ese momento, pero bueno, entendemos que el hambre de la sociedad no puede esperar y que hoy está siendo gravemente vulnerado ese derecho a todos los pibes que hoy no pueden irse a dormir con algo en el estómago. Tanto así como se niega el Estado municipal, también el provincial negándose a decir que esta ley no sirve. La verdad que es también una tomada de pelo, sabiendo que nosotros hace un mes y medio hubo una sentada en uno de los secundarios porque los pibes estaban pidiendo más pan y algo más para poderse alimentar, porque muchos de ellos iban a estudiar sin nada en el estómago. Entonces, si no quieren ver eso, la verdad que es totalmente lamentable que estas personas no estén gobernando. Durante la semana se desarrolla aquí en la ciudad de Bariloche un seminario sobre Tai Chi y técnicas del Kung Fu a cargo del maestro Carlos Villalba de la Asociación Ching-Wu de Buenos Aires. Las jornadas se realizarán en la Escuela 325 y Escuela 310 a partir de las 18:30 horas hasta el día sábado inclusive. Una vez finalizado el seminario se van a entregar diplomas. Las actividades están orientadas principalmente a las escuelas de Kung Fu y a toda la comunidad en general.
En el seminario se van a enfocar en los beneficios del Tai Chi estilo Chen y sobre el Kung Fu en las técnicas de formas, manos vacías, abanicos y sables. En dos lugares, que son la Escuela 325 y la Escuela 310 de Arrayanes. A partir de las 18:30 comienza todo hoy, hasta el día sábado, que va a ser la final, donde bueno, se va a ver el trabajo que hizo con todos los chicos y bueno, se va a entregar diplomas y demás. El seminario consiste en Tai Chi, forma mano vacía y abanico y sables en armas. Así que bueno, eso. Y agradecerle al maestro que vino a Bariloche. Sí, está dirigida a nuestras escuelas, pero también estamos invitando a las demás escuelas de Kung Fu o Tai Chi que estén, que estén cerca o que quieran participar, igual están invitados. Pero bueno, el maestro viene específicamente, primero y principal, a nuestros chicos. Bueno, el año pasado, no, este año, cuando hicimos la escuela, el torneo Dragón de la Montaña, que lo hacemos todos los años por los chicos, bueno, invitamos al maestro, él vino hizo exhibición de los leones chinos, estuvo dirigiendo la parte de Tai Chi en competencia, y bueno, y ahí hablamos con él, tiene línea directa desde China sobre los linajes de las diferentes formas y filosofías de cada escuela, así que nos pegamos mucho porque me parece que tiene mucho que ver la cultura y lo que uno aprende a nivel deportivo y para solidificar todo lo que aprendemos. Entonces creo que él es una buena voz en ese sentido, entonces por eso, bueno, charlando, nos hicimos conocidos, amigos y bueno, y empezamos a trabajar con él. Me parece que es una línea muy importante para nosotros. Va a ser de lunes, martes, miércoles y jueves, martes y jueves en la escuela 325, miércoles y viernes en la escuela 310, a partir de las 18:30. Y bueno, y después tenemos el tema del Tai Chi, que estamos viendo la cantidad de gente que va a hacer Tai Chi, va a ser por la mañana y por la tarde también, pero en eso se está dedicando la señora Daniela Toros, que bueno, cualquier cosa llaman al teléfono 63 40 43 y ella le va a especificar bien los horarios del Tai Chi. Muy bien, gracias Fabián. Vamos a hablar ahora con Carlos Villalba, decíamos, viene desde Buenos Aires, maestro de la Asociación Chingó, bueno, acerca de este seminario que va a impartir en la ciudad. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buenos días, bueno, un gusto estar acá visitando la ciudad de San Carlos de Bariloche, y bueno, haciendo una visita al maestro Torres, Fabián, quien bueno nos ha invitado y nos ha atendido bueno de buena forma, así que bueno, venimos a compartir un poco los conocimientos del Tai Chi, los beneficios tanto para jóvenes, niños, jóvenes, adultos, gente de la tercera edad, más enfocado en la parte de salud también. Así que bueno, venimos a compartir un poco eso. Este año estuvimos presentes en el Campeonato Dragón de la Montaña, donde también bueno, fuimos muy bien recibidos, y bueno, yo vengo a representar a mi maestro Li Kuen, quien tiene una línea directa de Tai Chi Chen, de su maestro Chan Kou Hua, que nos va a estar visitando este año en Foz de Iguazú, también una convención internacional. Y bueno, venimos a compartir un poco, a dejar un poco el linaje de nuestro Tai Chi y nuestro Kung Fu también. Bueno, ¿tiene algún título de seminario aquí en la ciudad? El título es a nivel provincial, ¿no? Sí, venimos a compartir, es un seminario abierto, para personas con experiencia o sin experiencia también en lo que es Tai Chi, más que nada para que puedan aprovechar y ver los beneficios que pueden obtener a nivel salud por medio del Tai Chi Chuan. Así que, bueno, sí, enfocado más que nada para la provincia de para Río Negro, San Carlos de Bariloche, y bueno, puedan conocer los que no conocen y los que conocen, conocer otra línea no alternativa de Tai Chi Chen también. ¿Cuáles serían como las principales ventajas o beneficios del Tai Chi? Principalmente, bueno, mejorar la salud. ¿Está bien? Sí, es un método muy importante, donde, bueno, hoy en China lo utilizan para combatir el estrés, mejorar la salud, bueno, respiración, corazón, problemas de intestinales, de riñón, buen funcionamiento, estimula el buen funcionamiento de los órganos, o sea, está enfocado más que nada para eso, los beneficios, salud, mejora la salud. Carlos, ¿la expectativa para estas jornadas? La expectativa es que la gente pueda aprovechar, se pueda acercar. Los seminarios no tienen un costo, sino que es una colaboración
Está bien, nada más, así que nada, que puedan aprovechar, acercarse y ver una alternativa diferente de medicina tradicional china, por así decirlo, ¿no? El tai chi está considerado como una medicina alternativa china para mejorar la salud. Bueno, Carlos, gracias y esperamos que además del seminario puedas disfrutar un poco acá de tu visita por Bariloche. Sí, estamos recorriendo, la verdad, muy lindo, ya habíamos venido, pero bueno, ahora nos vamos a quedar un par de días más a promover, a trabajar y bueno, también a conocer un poquito más Bariloche. Pasamos a una información en el ámbito internacional. Un muerto en la ola de protestas sociales en Ecuador. Una persona muerta y otras 14 resultaron heridas en las protestas sociales en el país de Ecuador contra las medidas económicas recién anunciadas por el gobierno. Las Fuerzas Armadas se movilizaron en el marco del estado de excepción de 2 meses ordenados por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, para contener las manifestaciones convocadas y por los transportistas ecuatorianos, en las que también se exige la salida del poder del presidente. Se agudiza aún más la crisis sociopolítica en Ecuador. Este domingo las manifestaciones contra el fuerte aumento de los precios del combustible dejaron su primera víctima. Un joven manifestante murió en la provincia de Azuay. Fue atropellado por un conductor que intentó cruzar a la fuerza en una vía cerrada por los manifestantes. Por este animal de gobierno nos dirigimos directamente a la UNUCAN, compañeros, en este momento. No más palabras. En desafío a la autoridad, la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador también ha declarado un estado de excepción en todos los territorios indígenas. Señaló que militares y policías que se acerquen a sus territorios serán retenidos y sometidos a la justicia indígena reconocida por la Constitución. Y somos nosotros los que estamos perdiendo. Y con esta crisis, con esta elevación que ha hecho este gobierno nefasto, es por cuanto nosotros no estamos de acuerdo. Hasta que derogue tendremos que tomar estas medidas. Mientras tanto, los grupos de aborígenes y campesinos continuaron bloqueando carreteras. Las protestas se producían en una decena de provincias de la costa y del cordón andino, desde Carchi, fronteriza con Colombia, hasta Loja, limítrofe con Perú. Nosotros estamos luchando por todos y estamos luchando por rever los derechos de cada uno de nosotros, compañeros, y no podemos permitir. Así que, compañeros, por favor, todos atentos y todos en pie de lucha, que se radicaliza el paro. ¡Que viva el paro, compañeros! Sin embargo, el presidente ecuatoriano, por un lado, dice estar decidido a dialogar, pero por otro, no piensa en cambiar sus medidas de recorte. Terminar definitivamente con el asalto a los recursos del pueblo ecuatoriano por parte de traficantes inescrupulosos de diésel y gasolina. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido. Claro que estoy decidido a cambiar el país. Desde el jueves, Ecuador ha sido paralizado por masivas protestas contra la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel y la gasolina, lo que elevó en hasta 123% los precios. El estallido social, que ahora pide la dimisión de Moreno, también ha dejado decenas de civiles heridos y cientos de detenidos. Dani Pérez Díaz con información de Magdi Yalalí, Hispan TV Noticias. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes el día de hoy, pero vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo, y estamos de regreso. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿están taladrar por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria.
Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Un secundario de Bariloche se convirtió en hotel por un día. En el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Turismo, los alumnos de tercero a cuarto año de la Escuela Secundaria Rionegrina número 97 recrearon un hotel en la muestra anual que realizan. En el establecimiento había jóvenes caracterizados de mozos y mucamas y un buffet con propuestas exquisitas para degustar. Se trata del resultado del trabajo llevado a cabo durante el año secundario con orientación en turismo. Bueno, se trata de nuestra segunda muestra de turismo que estamos haciendo en el marco de el Día Internacional del Turismo, que fue el 27, pero bueno, organizamos para hoy poder mostrar a la comunidad en parte la orientación de nuestra escuela, que es turismo, y también los saberes que aprenden los chicos a partir de tercer año hasta quinto, que se relacionan, ¿sí?, con la actividad turística en una ciudad que vive del turismo y que es una actividad súper importante. Bueno, queremos que nuestros chicos, en el lema que tiene este año del turismo, que puedan vivenciar qué implica el turismo, qué trabajos se dan y de alguna manera poder recrearlos y que nuestra escuela, en 97 hoy, la SRN se transforma en un hotel. ¿Está? Y esa es un poco la idea que queremos transmitir a los estudiantes de escuelas secundarias de la zona y de las escuelas primarias que están en un marco de inscripción a primer año. ¿Sí? Y poder mostrar esto a la comunidad nos parece muy importante. Hemos trabajado durante unos cuantos meses para poner, digamos, de alguna forma en escena la muestra de hoy de la orientación, que en realidad lo que estamos haciendo es festejar el Día Mundial del Turismo, que es el 27 de septiembre. Ese día lo decreta la OMT, la Organización Mundial del Turismo, a partir del año 1980. Este año se eligió el lema Generación de Empleo, un futuro mejor para todos. Entonces lo que intentamos hacer es recrear algunos empleos que genera la actividad turística en nuestra ciudad, como es la hotelería,
las agencias de viajes, la parte de restaurante. Bueno, también hemos intentado hacer lazos con algunos otros colegios secundarios que tienen la orientación, como el Ceferino, que hoy nos está visitando, y también el CET 25, que también tiene la orientación en hotelería y turismo. Visitamos estos dos colegios y los chicos se conocieron y ahí los nuestros invitaron a los estudiantes de las otras instituciones, y la verdad estamos muy contentos y muy agradecidos que hoy nos hayan visitado porque son nuestro público. El fin de semana de mujeres mapuches realizado en el camping de AMEC. En el encuentro Somó Zona Andina participaron integrantes de comunidades y organizaciones del campo y la ciudad de la región. El rol de la mujer mapuche, la transmisión de conocimiento, la violencia y discriminación, la recuperación del idioma, fueron algunos de los temas que se abordaron. Y dentro de este compartir la palabra, ¿cuáles serían como los temas comunes que ustedes ven, que les atraviesa a todas, que ven como también parte, más allá de que vivan en la ciudad o el campo, que es propio, digamos, de las mujeres mapuche? Por ahí el tema común que surge, que no sé si acordamos, creo que sí, con las Lamien, es el tema principalmente de la discriminación que se vive tanto en el campo como en las ciudades, la diferencia que hay de los accesos, de los accesos a educación, de los accesos a la tierra, de los accesos a lo que tiene que ver con la salud. Eso es como un parámetro que vemos, digamos. En todos lados pasa lo mismo, en todos lados de diferentes formas se discrimina y bueno, pero la mujer está como haciendo camino, digamos, al andar en este sentido, porque podemos recorrer esos caminos y podemos empezar a tomar espacios y a debatir esos espacios, y eso me parece que es importante. De hecho, como verás, quien te acompaña aquí en esta nota son 4 mujeres, el equipo de AIB se compone de 6 mujeres, y bueno, nuestro organismo hay muchas mujeres, como la presidenta del CODESI, por ejemplo, que es una mujer y que ha sido anteriormente también una mujer, y eso da a que estamos ocupando espacios que por ahí antes no ocupábamos. Bueno, han definido para Furislovche el encuentro que sea de 2 días, ¿no? Todo un fin de semana. Es así, definimos que sea hoy y mañana ya después del mediodía terminaríamos, y por último obviamente agradecer a todos aquellos que colaboraron, agradecer a las Lamien que llegaron de los distintos lugares, porque es un esfuerzo salirse del campo hoy cuando justamente están en parisiones o están en trabajo de campo, y bueno, están aquí, ¿no? Bueno, hemos visto además que hay espacio también como para escuchar otros problemas, otras situaciones que están viviendo actualmente, ¿no? Comunidades como desalojos, por ejemplo. Sí, estamos en un proceso lamentablemente no muy agradable para el pueblo mapuche en la provincia. De hecho, tenemos 3 desalojos en puerta, 2 en el valle y 1 aquí con la comunidad Huenuleo, que tenemos sus integrantes hoy participando de este encuentro. Y una de las cuestiones que nos acoge justamente es esto, de cómo podemos ayudar a esas hermanas a pasar este sufrimiento y esta violencia de las instituciones, la justicia que falla 1 o 2, 3 veces justamente en contra de las comunidades y en contra de los derechos preexistentes ancestrales que hemos adquirido, ¿no? Eso no se está viendo. Bueno, ¿qué se le puede decir a las Lamien o a las mujeres mapuche que también puedan escucharlas o verlas a partir de esta experiencia que están desarrollando, este camino, este recorrido que están haciendo desde la coordinadora del Parlamento Mapuche? Que estamos en proceso de reconstrucción como pueblo mapuche y que es necesario que todos empecemos a participar, a recuperar nuestra identidad, a recuperar nuestro mapuzungún, a recuperar todo ese quimun que está silenciado pero que está en muchos lugares, y que empecemos a empoderarnos y a poder desandar este camino de despojo, de discriminación. Lo que sí es que esto, justamente que podamos ponerle voz a nuestros pensamientos, a nuestro quimun, y que nos animemos como Lamuen a hablar en nuestras comunidades, a participar. Necesitamos que las mujeres mapuches
tengamos una participación más activa, como que la supimos tener, y que nos empoderemos de todo el conocimiento, de toda nuestra ancestralidad, de los saberes que ya venimos trayendo desde nuestros abuelos, tatarabuelas, y que este es el momento oportuno para la construcción colectiva, una sociedad más justa y beneficiosa para todos. Hacemos un recorrido por el mundo de la cultura. Se inauguró una nueva muestra de fotografía en el hall de entrada de la Escuela Municipal de Arte La Llave. Se trata de una muestra conjunta del trabajo de Paula Allende Nahuelfil y Sol Tuero, que estarán disponibles durante todo el mes de octubre. La propuesta plantea desconstruir la idea del desierto y reconstruir la idea del territorio. Ungirse en un tejido o en un surcido se puede visitar en los días de funcionamiento de la Escuela Municipal de Arte de La Llave en Onelli y Sobral. ¿Qué tal? Sí, en este mes nos visitan dos fotógrafas, Paula Allende y Sol Tuero, que nos muestran su trabajo. Bueno, entendemos que se inauguró recientemente, ¿no?, esta muestra. Sí, se inauguró el viernes pasado y va a estar todo el mes de octubre hasta fin de mes, así que la pueden visitar cuando quieran. Bueno, ¿cuál es la característica de esta muestra y cómo se titula? Es muy interesante porque ambas complementan su trabajo, si bien no es un trabajo conjunto, sí en cuestión de la temática, ¿no? Paula Allende muestra una serie de fotografías que tienen diferentes fechas, en donde va registrando la problemática de la tierra de los pueblos originarios, distintas marchas que han ocurrido, algunas ya con varios años, pero siempre es el problema de la tierra, ¿no? Del recupero de la tierra. Y Sol Tuero, acompañando esto, tiene un conjunto de fotografías que también, en relación a la tierra, la constante mutilación ecológica que tenemos, por ejemplo, desde árboles que son podados a mansalva, ¿no?, y que mueren, y también un trabajo muy interesante que hizo de una recopilación de las distintas intervenciones que tuvo la estatua de Roca en el centro cívico. Me contaba ella que juntó de muchos años atrás, y sigue buscando, así que el que tiene algún registro de alguna intervención más vieja se la puede acercar, y con eso, con una intervención digital, hizo una nueva estatua de Roca en donde, bueno, surge la palabra asesino, ¿no? Es decir, todas esas intervenciones en mayor o menor medida que hicieron distintas movidas, ahora están todas juntas y bueno, nada, para reflexionar. El título de la muestra es Territorios o algo similar, ¿verdad? Sí, claro, porque justamente ambas están trabajando desde distintos puntos de vista, pero es eso, el territorio, ¿no? En nuestro territorio, el territorio de los pueblos originarios, nuestro ecosistema y todo lo que interviene en ello. Bien, para que la gente pueda acceder a la muestra, días, horarios, para que se pueda acercar. Bueno, como siempre es muy amplio, de lunes a sábado, de 9 a 9, te diría, pero a veces es más tarde, cuando, por ejemplo, los sábados hay obras de teatro o recitales, también se pueden acercar a la noche. Donde están las fotos es el hall de la entrada del salón donde siempre tenemos actividades, así que en cualquier momento pueden acercarse. Bueno, vemos muchas fotos y tamaños muy grandes, ¿no?, para poder disfrutarlas o apreciarlas mejor. Claro, sí, las chicas pudieron hacer tipo ploteados, es decir, tienen un tamaño casi de afiches gigantes que hace que el tamaño impacte, ¿no? La imagen es como que cobra doblemente vida.
Viviana, por último, entendemos que esta sería una de las últimas, no de las muestras del año, teniendo en cuenta que ya estamos en octubre y falta muy poco para el cierre del ciclo. Claro, en noviembre tendríamos la última porque después vienen las muestras de todos los talleres y a fines de octubre va a salir la convocatoria para armar el cronograma del año que viene. Así que bueno, estén atentos que también van a salir en los distintos medios cuando esté la convocatoria, que el que quiera venir a mostrar acá, bienvenido. Río Negro participará del 12º Encuentro Nacional de Cooperativas Escolares. Más de 50 rionegrinos asistirán a la 12ª edición del Encuentro Nacional de Consejos de Administración y Cooperativas Escolares, que se realizará durante los días 7, 8 y 9 de octubre en Posadas Misiones. Las jornadas contarán con la participación de niños y adolescentes que integran 18 cooperativas y mutuales escolares en distintas instituciones. Es un encuentro nacional de consejos de administración, de cooperativas y consejos directivos de mutuales escolares que se realiza anualmente. En este caso, en el año 2019 fue elegida la provincia de Misiones para realizar allí como sede el encuentro y efectivamente se realiza durante los días 7, 8 y 9 de la semana próxima, es decir, lunes, martes y miércoles de la semana entrante. Nuestra provincia va a participar con una delegación de 57 integrantes de cooperativas y mutuales escolares de nuestra provincia, en un trabajo que hemos logrado articular entre el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Cooperativas y Mutuales y en forma conjunta con el Ministerio de Educación de nuestra provincia y la Secretaría Técnica de Educación Cooperativa y Mutual del Ministerio de Educación. Así que los chicos van a ir acompañados, van a participar 18 entidades de nuestra provincia, una mutual escolar y 17 cooperativas escolares, en delegaciones que van a estar integradas por 3 miembros, 2 alumnos y un docente por cada una, más el acompañamiento de personal de nuestra dirección, que va a ir haciendo la apoyatura logística, digamos. Felay Pulamuen, nos vamos a las farmacias de turno para este lunes 7 de octubre. Farmacia de Miguel en Mitre 130, Patagónica en Diagonal Capraro 1050, y Farmacia del Mallín, que está abierta hasta las 23 horas y se encuentra en la calle Rolando 1202. Repetimos las farmacias de turno para este lunes 7 de octubre. De Miguel en Mitre 130, Patagónica en Diagonal Caprano 1050 y Farmacia del Mallín, que está abierta hasta las 23 horas y está ubicada en Rolando 1202. De esta manera damos por finalizado el informativo de Walkington TV, aquí por el canal 2 de aire, canal 10 de ABC Video Cable. Los vamos a dejar en la programación y nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamuen, Puñaña, Capeu Cayal.